La galaxia ardía bajo el fulgor de una guerra silenciosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Algo oscuro se movía entre los bordes de los sistemas estelares, más allá de las rutas comerciales, más allá de la protección del Consejo Galáctico. Y en medio de ese caos silencioso, un acto de barbarie encendió una llama que jamás volvería a apagarse en el comandante Víctor Roldán, líder de la flota de defensa terrestre. Había luchado durante más de 20 años en guerras que la historia olvidaría, pero nada de lo que había vivido lo preparó para ese momento. Aquella noche, su esposa Elena fue secuestrada desde su propia casa, en la Tierra. No hubo señales, no hubo testigos, solo una silueta fugaz registrada por una cámara orbital en una nave con marca alienígena. Y no cualquier raza, los Kreuzer, una especie conocida por su crueldad, por su arrogancia, y por algo aún peor, en la costumbre de tomar humanos como trofeos. A los altos mandos del Consejo Galáctico pidieron cautela. No podemos iniciar una guerra por una sola humana, dijeron. Evitemos una escalada, insistieron, pero para Roldán, Elena no era una sola humana. Era su compañera, su amor, su ancla, y acababan de quitársela. Renunció al consejo, abandonó los protocolos, tomó su nave personal, la Espina Negra, y se adentró en el espacio prohibido. No pidió permiso, no esperó refuerzos, solo cargó con él lo que le quedaban: rabia y un plan. Viajó durante semanas entre sistemas muertos, ocultándose de satélites, esquivando patrullas. Cada noche escuchaba la grabación que ella le había dejado horas antes del secuestro. Te amo, Víctor. Sé que este conflicto te está destruyendo por dentro, pero recuerda quién eres. Recuerda por qué luchas. Esas palabras eran ahora cuchillas en su voz, su risa, sus silencios. Todo eso le ardía como ácido en el pecho, pero no podía permitirse quebrarse. Finalmente encontró el primer rastro tangible: una base Krell-Sari, oculta en un cinturón de asteroides, cerca del planeta olvidado Crixon. Allí, Roldán usó códigos antiguos y una vieja armadura que había jurado no volver a usar jamás. No vino a negociar uno a uno. Los centinelas alienígenas cayeron sin piedad, sin vacilación. Interrogó al último con una pistola de plasma apoyada en su cuello. ¿Dónde la tienen? El Krell-Sari sonrió con dientes afilados. Ella grita tu nombre cuando duerme. Quizás deberías aprender a compartir. Humanones fue su último aliento. Roldán cargó los datos extraídos del terminal central en coordenadas de un transporte con destino a un núcleo Krell-Sar, una prisión viviente, un lugar del que ningún humano había regresado con la mente intacta. Lo que no sabía era que Elena seguía viva, en una celda sin luz, conectada a un sistema de extracción neural. Querían estudiar su memoria, diseccionar sus emociones, entender por qué los humanos podían amar con tanta intensidad. Algo que los Krell-Sari jamás comprendieron. Él la resistía, no por ella, sino por él, porque sabía que si existía una posibilidad, por pequeña que fuera, Víctor la encontraría. Y lo hizo. Interceptó el transporte en mitad de la nebulosa Talien. Se enfrentó solo a un escuadrón completo. No buscaba sobrevivir, buscaba recuperar su mundo. En una secuencia de fuego, gravedad cero y gritos, entró en la nave enemiga como un espectro vengador. Los Krell-Sar no estaban preparados para eso. Habían subestimado lo que significaba arrebatarle el alma a un humano dentro. Encontró la celda en sus manos, temblaban al tocar el cristal. Elena, debilitada, abrió los ojos. Lo miró. Una lágrima descendió por su mejilla. Sabía que vendrías, susurró, pero el rescate no era el final, era el principio, porque lo que Roldán no sabía era que en los laboratorios centrales del núcleo Krell-Sar estaban creando clones a partir del ADN de Elena. No solo la habían capturado, la estaban replicando. Esos clones serían usados como armas biológicas. Roldán cargó a Elena en sus brazos, pero antes de salir, dejó algo atrás. Una señal, un mensaje, una advertencia. Han cruzado una línea, y ahora toda la humanidad vendrá detrás de mí. La señal enviada por Roldán era un pulso comprimido de datos cifrados, destinado a una frecuencia olvidada de la vieja alianza humana. Solo unos pocos sabrían interpretarla, solo los verdaderos veteranos de la Guerra de Orión, los que aún llevaban cicatrices bajo la piel y furia en el corazón, responderían. No pidió ayuda, no suplicó venganza. Solo dejó una coordenada y una frase grabada. Están jugando con lo que no entienden. Que la Tierra despierte. La Espina Negra escapó de la nebulosa entre explosiones y fragmentos de naves enemigas. Roldán, con Elena conectada al módulo médico de estabilización, no descansó, no habló, no pensó, solo trazó un rumbo directo al corazón del sistema Irranca, donde según los datos extraídos, los clones estaban siendo producidos en masa. Allí no bastaría una infiltración solitaria. Allí necesitaría un infierno. Elena dormía, su cuerpo aún vibrando con los residuos psíquicos de la extracción neural. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados,
atrapados en pesadillas que los Krauser le habían forzado a vivir. Pero aún así, cuando apretó con leve fuerza la mano de Víctor mientras él pilotaba, supo que seguía allí. Había humanidad en ella. Y eso bastaba en el subsuelo de Marte. En un hangar abandonado bajo las cenizas rojas, una vieja unidad de combate, la Legión 17, recibió la señal. El comandante retirado Milo Ortega, ciego de un ojo y con el pecho reconstruido tras 5 intentos de asesinato, encendió el viejo panel de comando. «Es él», murmuró. «El lobo ha vuelto y uno por uno sus viejos compañeros salieron del exilio. No por la gloria, no por la política, por algo más antiguo que todo eso. Han lealtad en la noticia». Se esparció en círculos ocultos, entre jedes, exiliados, colonias mineras, piratas reformados y guerreros sin bandera. Han clonado a una humana, la esposa de Roldán. La Tierra fue atacada de nuevo, las palabras no importaban. Lo que importaba era lo que significaban en los bordes del sistema solar. 5 naves sin bandera se encontraron en una órbita secreta, cada una cargada de veteranos, técnicos, mercenarios. Nadie pidió contratos. Nadie negoció pago en savia en lo que venía. Mientras tanto, en Irrankai los Krelser aceleraban la producción de los clones. Pero algo no iba bien. Las copias mostraban recuerdos, emociones, susceptibilidad. Una de ellas miró a su creador y pronunció un nombre: Víctor. Los alienígenas se estremecieron. Habían creado algo que no controlaban. Habían dado forma a una chispa que se negaba a extinguirse. Víctor Roden, mientras preparaba su ofensiva, observaba los datos del laboratorio, imágenes borrosas de los clones en algunos bebés, otros ya adolescentes, con los mismos ojos de Elena. Su mandíbula se tensó, su cuerpo entero vibró de rabia contenida. No solo la habían dañado a ella, habían creado una línea de vulnerabilidad emocional, un experimento grotesco que los Krelser consideraban una victoria científica. No saben lo que han hecho, dijo en voz baja. No clonaron a una mujer, despertaron a un monstruo en él. El plan no era simple, jamás lo sería, pero los veteranos sabían improvisar. La Espina Negra lideraría el ataque frontal mientras las otras naves disfrazadas y transportes mercantes se infiltrarían en los ductos de mantenimiento del complejo. Cero testigos en alas. Las 3:19 del ciclo estelar. El primer misil atravesó los escudos exteriores de Irrankai. La alarma resonó en todos los niveles. Los Krauser se movieron como enjambres nerviosos, disparando a sombras, sellando corredores. Pero no era suficiente. Víctor caminaba entre el fuego con su vieja armadura negra, la misma que usó en las guerras del vacío. Su casco proyectaba coordenadas, firmas térmicas y voces encriptadas de sus compañeros. Equipo Alfa, corredor despejado. Equipo Delta, generadores tomados. Víctor, vamos por los tubos de clonación. A los gritos de los soldados Krauser se mezclaban con explosiones y estática. Cada pasillo tomaba el color de la sangre. Cada puerta abierta era un abismo. Pero él avanzaba como un dios enfurecido. Llegó al núcleo del laboratorio. Cristales translúcidos, líquidos amnióticos, decenas de réplicas suspendidas, con vida en otras, descompuestas. Y allí estaba ella, una de las copias joven despierta, mirándolo con ojos abiertos de par en par. ¿Eres tú? Él la observó, sintió algo romperse dentro de su pecho. No era Elena y sin embargo, si lo era, ¿qué te han hecho? Susurró. Nos usaron, pero no soy un error. Soy una prueba de que lo humano es más fuerte que su ciencia, respondió ella. Con una voz temblorosa pero firme, Víctor no supo qué responder. Pero el tiempo no perdonaba. Vamos a sacarte de aquí. No hay más como yo. Y no queremos escapar. Queremos elegir. Ayúdanos. Las alarmas cambiaron de tono. Refuerzos enemigos se aproximaban. El piso temblaba. Una réplica de Elena miró a Víctor y luego a sus hermanas flotando en los tanques. Su rostro se endureció. Dales una razón para temernos. Él asintió. Le entregó un pequeño detonador y un comunicador de frecuencia corta. Actívalo cuando estés lista. El infierno caerá del cielo. Mientras regresaba a la zona de extracción, su mente giraba en caos. No solo debía rescatar a su esposa, debía decidir qué hacer con aquellas vidas creadas del dolor pero con voluntad propia. ¿Eran víctimas? ¿Guerreras? ¿Armas? No tenía respuestas. Solo sabía que la humanidad no podía permitir que esto continuara. La nave de extracción descendió. Las réplicas comenzaron a salir. Algunas lograban, otras temblaban, pero todas caminaban desde la órbita. Las naves de la vieja legión encendieron sus sistemas de ataque orbital. Los cielos de Irrankai se llenaron de fuego y en ese momento, Elena despertó del todo. Miró a Víctor con ojos que recordaban. ¿Sufrían, pero aún amaban? ¿Lo lograste? Aún no. Esto es solo el principio. Elena se incorporó lentamente, conectada aún al módulo médico de la Espina Negra. Su piel estaba pálida,
Sus movimientos eran débiles, pero en su mirada ya no había confusión. Había claridad, había ira contenida. Víctor la ayudó a sentarse. Sin decir una palabra, no era necesario. Ambos sabían que el momento de las explicaciones vendría después. Ahora solo importaba sobrevivir. Desde el ventanal de la cabina pudieron ver cómo las llamaradas orbitales impactaban contra la superficie de Irranca. El complejo de clonación estallaba en columnas de fuego, metal fundido y cuerpos que se disolvían entre los escombros. Las naves Krelazari intentaban defenderse, pero las tácticas humanas eran brutales, impredecibles. Los pilotos no se regían por lógica estratégica, sino por algo que los alienígenas jamás comprenderían. En venganza, el sistema entero comenzaba a colapsar. Comunicaciones interceptadas revelaban el caos. El Consejo Krelzer pedía refuerzos, pero las flotas más cercanas estaban semanas luz de distancia. No esperaban un ataque tan rápido, tan quirúrgico, y mucho menos esperaban que una operación de rescate se convirtiera en un levantamiento humano a escala interplanetaria. Pero Víctor sabía que el golpe no sería completo si dejaban sobrevivientes, especialmente científicos. Tenemos lectura del sector sur. Preguntó por el comunicador interno. Negativo, comandante. El laboratorio secundario sigue activo. Hay movimiento térmico dentro. Víctor se volvió hacia Elena. Ella asintió sin necesidad de escuchar la conversación. Quería verlo arder todo. Quería cerrar cada herida. Levem contigo, pidió. Aún estás débil, no más que ellos. Cuando me ataban a esas máquinas, no me quedo atrás. Él dudó por un segundo, pero en esos ojos que conocía mejor que su propia alma, vio algo que no podía ignorar. Determinación, y no la de una víctima, la de una testigo, de alguien que había cruzado el infierno y deseaba regresar solo para cerrarle la puerta a otros. Activaron la compuerta auxiliar y descendieron por un tubo de extracción hacia el nivel subterráneo. A su alrededor, los restos de los pasillos humeaban en cables. Colgaban del techo como serpientes metálicas. A lo lejos se escuchaban explosiones sordas y disparos erráticos. El enemigo estaba desorientado en retirada, pero aún quedaban focos de resistencia. Llegaron a la entrada del laboratorio secundario, una puerta blindada, reforzada con placas vivas de aleación alienígena. Roldán conectó un dispositivo de sobrecarga, pero antes de activarlo, Elena tocó su brazo. Yo la abriré. Él la miró, confundido. Aún tengo sus códigos en mi memoria. Me conectaron a sus redes. Aún puedo entrar. Roldán asintió. Elena se acercó al panel y colocó su mano sobre la superficie viscosa. Un destello verde recorrió su brazo, y por un instante sus ojos se iluminaron con reflejos dorados. El sistema la reconoció como uno de los suyos. En la puerta se abrió en el olor a químicos, a carne jameira, a electricidad viva. Los golpeó como una ola. Dentro, un grupo de científicos Krelazari trabajaban frenéticamente, intentando cerrar contenedores, eliminar datos, sellar cápsulas. Cuando vieron a los humanos, retrocedieron. Uno intentó levantar un arma, pero Víctor disparó sin pestañear. Cayó con un rugido asfixiado. No hay negociación, gruñó. No hay redención, añadió. Elena avanzaron entre mesas de disección, computadoras vivas, tanques con fluidos donde flotaban prototipos deformes de seres humanos. Algunos aún respiraban, otros eran solo carne inerte. Uno de los científicos, con una túnica ceremonial, levantó las manos. Podemos ofrecerles un trato en información, tecnología en inmunidad. Elena se adelantó y le escupió en la cara. ¿Inmunidad? Después de lo que hicieron con mi cuerpo, con mi mente, con las niñas que flotan en esos tanques, tú deberías suplicar por una muerte rápida. Son solo copias, dijo el alienígena. No son verdaderamente humanas, ni tú ya no eres verdaderamente una forma de vida. Le respondió Víctor, disparándole entre los ojos. El último centro de clonación ardió minutos después, reducido a escombros por explosivos térmicos. Los sobrevivientes humanos, replicantes incluidos, fueron evacuados por la flota. Muchos de ellos no entendían lo que eran, pero sí sabían que querían vivir. Víctor los miraba desde la sala de mando. No sabía cómo enfrentarse a esa realidad. No sabía si podía mirar a esas réplicas a los ojos sin pensar en lo que significaban. Elena se le acercó, aún débil pero más fuerte con cada paso. No son culpables, dijo. Lo sé. Pero, ¿qué haremos con ellas? Educarlas, guiarlas, protegerlas, como si fueran nuestras hijas. Él la miró. Esa palabra, hijas, resonó como un trueno sagrado en su pecho. Por un instante sintió que algo se rompía dentro de él, pero no de dolor, sino de ternura. Tal vez, pensó, algo bueno podía nacer del horror. La espina negra abandonó Irranca mientras atrás las naves humanas sellaban el destino del planeta con una última oleada de fuego. Pero la historia no había terminado. Desde el otro lado de la galaxia,
Una transmisión sin firma atravesaba los canales de comunicación en un mensaje en código antiguo, solo decodificable por miembros de alto rango del Consejo Galáctico. La humanidad ha roto el equilibrio. Exigimos represalias inmediatas. El Comando Kreuzer exige reunión de emergencia. Esto no puede quedar sin respuesta. Y en un rincón oculto del espacio profundo, una figura encapuchada, ni completamente humana ni completamente alienígena, observaba los eventos desde una consola brillante. Lo has iniciado, Roldán. Pero aún no comprendes lo que desataste. Sus dedos se deslizaron por un panel, activando protocolos dormidos desde hacía siglos. Miles de cápsulas comenzaron a brillar en la oscuridad, suspendidas en un espacio sin tiempo. White and True algo despertaba. Algo que no era humano, ni Kreuzer. Algo más antiguo, algo que jamás debió abrir los ojos. Las cápsulas flotaban como ataúdes silenciosos en la negrura absoluta, suspendidas en un vacío entre sistemas, ocultas incluso para los sensores más avanzados del Consejo. Se organizaban en formación circular, girando lentamente alrededor de una luna muerta sin nombre. En su interior, las formas eran difíciles de describir. En cuerpos esbeltos y alargados, piel translúcida, ojos cerrados que vibraban con energía contenida. Cada uno de ellos había sido creado con una sola función. Pero esa función jamás se activó. Hasta ahora, la figura encapuchada caminó entre las filas de cápsulas con una calma antinatural. No tenía prisa. Todo había sido previsto. Todo, salvo la intervención de ese maldito humano. Roldán había alterado el equilibrio, no solo entre razas, sino entre eras, porque esas cápsulas no eran simples clones, ni soldados, ni armas. Eran los vestigios en un experimento anterior a las guerras del vacío. Una alianza secreta entre especies antiguas que intentaron crear una forma de vida superior, libre de emoción, libre de miedo, pero fracasaron. Los vestigios eran demasiado inestables, demasiado conscientes. Tan conscientes que algunos intentaron suicidarse dentro del fluido que los mantenía dormidos, hasta que alguien decidió encerrarlos. Ahora, la figura activaba los comandos finales. La primera cápsula tembló. Un resplandor violáceo se encendió en su interior. El cuerpo del ser comenzó a convulsionar, luego a estabilizarse. Sus ojos se abrieron, revelando un resplandor dorado imposible de mirar directamente. No gritó, no habló, solo respiró. Y eso bastó para que la temperatura del hangar descendiera a 5 grados desde el otro extremo de la galaxia. La espina negra no detectaba nada de esto. Estaban ocupados calculando rutas seguras, alejándose del espacio. Kreuzer antes de que llegaran refuerzos. Víctor observaba los rostros de las réplicas en su pantalla táctica. No eran soldados. No eran niñas, adolescentes, mujeres adultas, todas compartiendo rasgos genéticos de Elena, pero con ojos distintos, con gestos únicos. Una de ellas jugaba con un trozo de metal como si fuera una muñeca. Otra tarareaba una melodía que no podía haber aprendido en ninguna parte. Están recordando cosas que nunca vivieron, dijo Elena, sentada junto a él. Fragmentos que quedaron en sus mentes cuando me replicaron. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Es humano? Eso es suficiente por ahora. Roldán intentaba no pensar demasiado. Había visto demasiadas veces lo que la obsesión por el control hacía en un campo de batalla, y ahora tenía a bordo de su nave una docena de posibles variables, imposibles de predecir. Pero también tenía claro que ya no podía verlas como simples copias. Se movían como personas, hablaban, reían. Una de ellas incluso había tratado de consolar a otra durante la evacuación entero, mientras su nave avanzaba hacia la zona neutral. Un pulso electromagnético rozó los sensores. Al principio pareció una interferencia. Luego, una serie de frecuencias comenzaron a repetirse, como un código muy antiguo. Roldán frunció el ceño. Lo había visto antes. ¿Puedes decodificar eso?, preguntó al técnico de comunicaciones. Intento, pero no tiene firma reconocible. No es Kreuzer, ni de ninguna raza registrada. Es como si algo olvidado estuviera intentando comunicarse. Una inteligencia artificial. No exactamente, no hay lógica en el patrón. Parece más orgánico. ¿Y qué dice? El técnico lo miró pálido. Dice, estamos despiertos, Roldán. Se puso de pie de inmediato. Un escalofrío recorrió su columna. Ese mensaje no era solo inquietante, era imposible, porque conocía ese idioma. Un dialecto muerto, usado por los primeros ingenieros de la extinta alianza, lenguaje prohibido. Una reliquia de un tiempo donde se jugaba con dioses. Elena lo miró y supo que algo había cambiado. ¿Qué pasa? Esto no tiene que ver solo contigo, o conmigo, dijo él con la voz ronca. En alguien, o algo más antiguo que los Kreuzer se ha activado. Mientras tanto, en el hangar profundo del sistema olvidado, los vestigios seguían despertando uno por uno. La figura encapuchada retrocedía lentamente hacia la consola central,
mientras los ojos de las criaturas lo seguían con una intensidad inhumana. Algunos comenzaron a mover los dedos, otros a girar el cuello en ángulos imposibles. Han cumplido mi parte del trato, dijo la figura, quitándose la capucha. Era un híbrido, parte humano, parte Kreuzer, un resultado de siglos de cruces genéticos prohibidos, nacido en los laboratorios secretos de la frontera de Sarnkeil. Su rostro mostraba cicatrices tanto de batallas como de operaciones experimentales. Ahora les toca a ustedes. Loki Hagen, será por voluntad propia. A uno de los vestigios se adelantó. Sus pies tocaron el suelo metálico con suavidad absoluta. Abrió la boca y habló con la voz de 100 voces. No obedecimos. La figura tragó saliva. Entonces, ¿qué haréis? El vestigio lo observó con una mirada que parecía perforar el alma misma. Recordaremos, y luego corregiremos. En ese instante, un estallido psíquico recorrió el espacio cercano, tan fuerte que las naves del Consejo lo detectaron como un colapso gravitacional menor. Los sistemas de defensa automática de 3 estaciones galácticas colapsaron simultáneamente. Y en un mundo agrícola del sistema Varin, todos los niños nacidos en los últimos 6 meses despertaron llorando exactamente al mismo tiempo. Roldan recibió el informe minutos después. Su nave comenzó a mostrar fallas, leves interferencias de navegación, parpadeos en los sistemas de energía. Los clones se inquietaron. Una de ellas, la más joven, se tapó los oídos. Duele, dijo entre lágrimas. Algo está gritando. En mi cabeza. Elena la abrazó de inmediato. ¿Qué escuchas? La niña sollozó. No sé, no entiendo. Pero dice que somos defectuosos. Roldan se giró hacia el puente de mando. Aunque todos se preparen. Esto ya no es una misión de rescate. Miró el monitor principal donde el mapa estelar mostraba una distorsión en el borde del sistema. Punto de origen, una nueva fuente de energía. Y al fondo de su mente, sin saber cómo ni por qué, una palabra se instaló con peso propio en vestigios. Los sistemas de la espina negra comenzaron a sufrir interferencias más graves. Las lecturas del núcleo mostraban picos en los estabilizadores gravitacionales. Y el escudo de energía pulsaba como si respirara, una fluctuación extraña que nunca antes habían experimentado. Víctor Roldan observaba la pantalla principal con el ceño fruncido, sintiendo que, por primera vez en toda su carrera, no tenía control de la situación. El mapa estelar mostraba el origen de la anomalía, en un punto que, según los registros, era vacío absoluto en un sector sellado por el antiguo Consejo por razones clasificadas. Pero ahora algo se movía allí, algo gigantesco, algo vivo. ¿Alguna señal de nave o estación?, preguntó, sin quitar los ojos del monitor. No, comandante, respondió el oficial de sensores. Pero la distorsión está aumentando. Es como si se estuviera desplegando desde el interior del espacio mismo, como un pliegue dimensional. Bien, como si la realidad estuviera siendo empujada hacia afuera desde adentro. Las palabras no eran científicamente precisas, pero Roldan comprendía lo que significaban. No estaban enfrentando una flota. No era anoma. Era algo más fundamental, un error en la estructura misma del cosmos, provocado por algo que había estado contenido demasiado tiempo. Elena mantenía las réplicas bajo control en la sala médica. Algunas temblaban, otras murmuraban palabras que jamás habían aprendido. Lenguas muertas, frases antiguas que se parecían a los cánticos de las culturas ancestrales de la Tierra, pero cargadas de ecos alienígenas. La más joven, la que antes se había quejado del dolor en su cabeza, ahora dibujaba símbolos sobre el cristal empañado de la ventana. Formas geométricas imposibles de replicar con lógica tridimensional. «Nos están hablando», susurró. «¿Quién?», preguntó Elena, aunque en el fondo ya temía la respuesta. «Los que están rotos por dentro», dijo la niña sin parpadear. «Los que fuimos antes de ser copiados en la sala de guerra de la Espina Negra». Roldan recibió un mensaje entrante de una nave humana no registrada. Era una vieja corbeta de la época preconsejo. Tecnología obsoleta, sin transpondedor válido. Pero lo extraño no era la nave, sino el piloto. Apareció en la pantalla como un rostro borroso, humano, pero distorsionado por algún tipo de campo energético. «Víctor Roldan», dijo la figura, con voz retumbante. «Has cruzado el umbral sin saberlo. El eco de lo que fuiste ha tocado a los que no debían ser despertados». «¿Quién eres?». «Uno que renunció a ser llamado por un nombre», respondió el extraño. «Pero fui humano, como tú». «¿Qué demonios está ocurriendo?». Los vestigios fueron encerrados por una razón, no por miedo, sino por vergüenza. San el recuerdo viviente del error que fuimos cuando jugamos a ser dioses. Nosotros, los precursores. Roldan intercambió una mirada con el oficial de comunicaciones. Ningún registro oficial mencionaba a los precursores como humanos. Eran mitos, susurros de especies antiguas mencionados en ruinas olvidadas. Pero ahora uno de ellos hablaba directamente con él.
¿Y qué tienen que ver con mi esposa? ¿Con las réplicas que crearon a partir de ella? El problema no es lo que hicieron con ella, sino lo que extrajeron. En sus recuerdos, en sus emociones, estaba la clave para despertar a los vestigios. Un patrón neuronal puro, no contaminado por la lógica Krelazari. Un eco genético. El amor, Víctor. El amor es la llave. En la revelación fue como un golpe en el pecho. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, nada. Elena, en su humanidad completa, había sido utilizada como catalizador para reactivar algo que debía permanecer dormido. Las réplicas eran nodos de transmisión, anclas biológicas capaces de resonar con la energía psíquica de los vestigios, y ahora todos estaban despiertos. ¿Puedes detenerlos?, preguntó Roldán. Nadie puede detener lo que se ha desatado, pero tú puedes redirigirlo. En la comunicación se cortó abruptamente. En ese momento, un segundo pulso de energía barrió la espina negra. Las luces parpadearon. Las réplicas gritaron al unísono. Uno de los pasillos se deformó como si la propia materia estuviera perdiendo cohesión. Elena cayó de rodillas, tomándose la cabeza. La niña que había estado dibujando símbolos se desmayó. «Desactiva los motores», gritó Roldán. «Que nadie use energía de salto». «Ya es tarde, señor», gritó el piloto. «Estamos siendo arrastrados». El espacio delante de ellos se abrió como una herida. No una grieta, no una distorsión, sino un desgarrón. Un vacío con bordes que latían como carne viva. Desde su interior, una luz negra comenzó a irradiarse, acompañada por un canto grave como miles de gargantas susurrando en perfecta armonía, en una lengua que no pertenecía a este universo An. Y dentro de esa herida espacial, algo se movía en una silueta colosal, no mecánica, no biológica, una fusión de ambas, un ser cuyo cuerpo estaba compuesto por fragmentos de otras formas de vida, como si hubiera devorado especies enteras y las hubiera absorbido en su carne palpitante. Ojos múltiples, alas que parecían velos cósmicos, brazos que terminaban en estructuras imposibles de clasificar. En el primer vestigio Mayo era Namé, entera se sacudió. Alarmas estallaban. Roldán se sostuvo con ambas manos de los controles, mientras la gravedad fluctuaba violentamente. El escudo Keio. Las comunicaciones se cortaron. Por un momento la espina negra quedó a la deriva frente a aquella entidad. Incomprehensible. Y entonces ocurrió lo imposible. Uno de los clones se puso de pie, no caminó, flotó. Sus ojos ya no eran los mismos. Un resplandor blanco emanaba de ellos, puro, enceguecedor. Abrió los brazos, y de su boca surgió una voz, que no le pertenecía. ¿Nos recuerdan? Nasty. Pero aún no comprenden en Roldán. Intentó acercarse, pero fue repelido por una fuerza invisible. ¿Qué eres? La respuesta llegó en forma de visión. Una ráfaga de recuerdos, no suyos, no de Elena. Eran memorias de algo que vivió antes de que existiera el tiempo. Ciudades construidas en planos fractales. Mundos que colapsaban por su propia perfección. Una civilización que se destruyó a sí misma al intentar borrar el caos del alma, y terminó creando monstruos eternos. No somos enemigos, no somos aliados. Somos el recuerdo de que todo orden nace del error, y la figura suspendida en el aire giró lentamente hacia la grieta. Pero si desean guerra, conocerán el verdadero inicio del miedo. El silencio que siguió al mensaje del vestigio era antinatural, como si el universo mismo hubiese contenido el aliento. La espina negra flotaba inmóvil frente a la grieta dimensional, su casco aún vibrando con la energía residual de aquel contacto imposible. Roldán, aún con las manos firmes sobre el panel de control, no podía apartar la mirada del horizonte rasgado por la presencia de ese ser colosal que desafiaba toda lógica. Sentía que su mente apenas podía soportar la magnitud de lo que había visto, pero algo dentro de él, una chispa humana, invencible, se negaba a rendirse en Elena. Con el rostro bañado en lágrimas, observaba a la réplica. Muchas seguían inconscientes, otras despertaban lentamente, sus ojos brillando con fragmentos de conocimiento que no les pertenecía. La niña que antes hablaba en susurros ahora estaba de pie, serena, como si hubiera sido transformada desde dentro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. Su voz quebrada. Roldán no respondió de inmediato. En el corazón de su desesperación entendió algo. La humanidad no estaba destinada a vencer a los vestigios. No se trataba de derrotarlos. Era algo mucho más grande, más trascendental. La humanidad había sido el catalizador de su despertar, pero también podía ser la clave de su redención. «No vamos, señor», dijo finalmente. «Vamos a mirar de frente a aquello que el universo enterró, y haremos lo que los dioses jamás tuvieron el valor de intentar hablar». Activó el canal de transmisión abierto, sin escudos, sin filtros. Sabía que lo que estaba al otro lado no usaba palabras, pero la intención era clara. Envió un solo mensaje compuesto de imágenes, frecuencias emocionales, recuerdos en la primera vez que vio a Elena,
el llanto de un niño humano, el grito de libertad en medio de la guerra, y el último abrazo antes de una muerte inevitable. En cada fragmento, una verdad en la humanidad siente, lucha, se equivoca, pero nunca deja de avanzar. La grieta respondió, no con fuego, no con destrucción, sino con comprensión. El ser titánico se elevó, girando lentamente, como si evaluara a esa pequeña nave, esa chispa rebelde entre las estrellas, y por un instante, en medio del vacío más absoluto, se produjo un intercambio. El caos miró a la humanidad, y no vio una amenaza. Vio en espelo las réplicas comenzaron a hablar entre ellas entrelazando voces, creando un canto armónico. Sus ojos dejaron de brillar con miedo y comenzaron a brillar con decisión. Habían entendido su lugar, no eran armas, no eran errores, eran el puente entre el pasado prohibido y un futuro no escrito. La grieta comenzó a cerrarse. El titán se retiró, desvaneciéndose en el velo del espacio, no como un enemigo vencido, sino como una promesa, una advertencia, una oportunidad. El sistema volvió a estabilizarse. Los motores de la espina negra respondieron, las comunicaciones regresaron, y con ellas, la realidad. Pero Roldán sabía que nada sería igual. Había tocado lo imposible, había visto el rostro del error primordial, y había sobrevivido no por sus armas, no por su estrategia, sino por su humanidad. Regresaron Tierra semanas después. La historia fue clasificada, enterrada, tergiversada por el Consejo. Pero entre los susurros de los veteranos, entre los círculos ocultos de la ciencia prohibida y las leyendas en los anillos exteriores, una verdad comenzó a crecer. El amor humano había despertado a los dioses dormidos, y por primera vez en la historia del universo los dioses escucharon a Roldán y Helena desaparecieron de la esfera pública. Se dice que vivieron lejos, en un pequeño planeta de clima templado, cuidando a las réplicas como a sus propias hijas. Otras versiones afirman que siguieron viajando, enfrentando los restos de una galaxia fracturada. Pero una cosa es cierta desde aquel día. Cada vez que una nueva amenaza asoma en la frontera galáctica, cada vez que una sombra toca los límites del conocimiento, un mensaje se transmite en frecuencias antiguas, portando una sola frase: no tememos a lo imposible, porque somos humanos. Y el eco de esa frase resuena en cada rincón del espacio, como una advertencia, y como un himno